Foro del 6. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer compartir con ustedes esta mañana desde nuestros estudios en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa. Estamos a 21 grados centígrados, bastante calor, bastante movimiento de automóviles, accidente en la salida de la colonia Villanueva, accidente en la zona del mercado zonal Belén, accidente en la entrada del Boulevard Morazán, accidente en la zona del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. 4 accidentes. Salga temprano de la casa esta mañana porque puede haber complicaciones en el tráfico. Bueno, antes de presentar a mis invitados, quiero comentar algunas cosas que pasaron en las últimas horas. Ayer los nacionalistas desarrollaron una jornada política que curiosamente la encabeza David Chávez, de ese movimiento que la semana anterior Ricardo Álvarez dijo que era un movimiento sin cabeza, porque el movimiento de Ricardo Álvarez tiene cabeza, ¿verdad? Es Ricardo Álvarez el candidato, ahí no hay duda. El movimiento de don Mauricio Oliva tiene cabeza, que es Mauricio Oliva el candidato. El movimiento de Monarca tiene candidato porque también hay una coordinación nacional, el Chino Castillo. Pero hay otro movimiento que surgió ayer en donde curiosamente participó el diputado Walter Chávez. Parece que se ha desmarcado de Ricardo Álvarez. Y ayer mismo Ricardo Álvarez nombró un coordinador en el departamento del Paraíso. Así que ha salido muy raro porque ha sido uno de los ricardistas fieles, el diputado Walter Chávez. ¿Quién es la cabeza de este movimiento? Pues todo el mundo sabe que quien aspira que presida este movimiento es Nasri Juan Azfura Sabla, Tito Afura, Papi a la Orden. No llegó Papi a la Orden al evento, pero se habla de la unidad del partido. Jesús Mejía tiene otro movimiento. Hay 4 movimientos ya en el Partido Nacional, 5 serían con el de Tito. ¿Que están aspirando a convencer a Tito? Sí. ¿Que David Chávez aspira a la alcaldía? Sí. ¿Que llegaron líderes a nivel nacional ayer? Sí. ¿Que llegaron muchos diputados? Sí.
Pero muchos de estos diputados están alineados con Mauricio Oliva. Y se lo digo, y si quiere se lo firmo en un papel en blanco. Van a mantenerse fieles con Mauricio Oliva. Se van a mantener fieles con Mauricio Oliva. Veremos cómo se va desenmarañando este accionar político que ya está en boga. En el Partido Libre, el diputado Jorge Cáliz es candidato ya a Díaz. Que no lo quiere la gente, eso es otra cosa. Que no lo han asimilado las bases, eso es otra cosa. Que Juan Barahona dijo que era el menos indicado, eso es otra cosa. Pero Jorge Cáliz ya anda en campaña. En el Partido Liberal, el único que anda en movimiento rescatando ese cadáver andante es José Cecilio Cruz Guevara, Chilo Cruz. Es el único que veo yo activando por el Partido Liberal de Honduras. El otro tema que quiero destacar ayer, fíjese que los muchachos del INTAE se tomaron ahí la zona de la Kennedy, pero no es ni por la plataforma ni es por ninguna otra acción, es porque están pidiendo que les construyan un puente, me parece justo. Señor alcalde de Tegucigalpa, construyale un puente a los muchachos del INTAE, ahí en la Kennedy, para que no crucen la calle ese bulevar que es tan transitado. Evitaría muchísimos accidentes, gracias a Dios aún no se han presentado, pero pueden presentarse. Me parece justo y correcto que se les construya ahí un puente peatonal. Ayer se había detenido a algunas personas que trabajaron en el Fondo Hondureño de Inversión Social en el 2009. Ayer mismo fueron liberados con un sobreseimiento provisional, con medidas cautelares. El próximo 7 de agosto van a la audiencia inicial. Y la operación Odisea 7 ha secuestrado documentos en la alcaldía de Ceiba y en la alcaldía de El Progreso Lloro, que aparentemente hay denuncias de situaciones complicadas ahí. Bueno, quiero que hablemos esta mañana del dengue. Hay a esta hora del día más de 65 hondureños confirmados fallecidos. Las cifras no confirmadas llegan a 150 personas fallecidas y una cantidad extraordinaria de hondureños que están contaminados por este mal del dengue, que lo transmite un pequeño zancudo, pero que ahora vive entre nosotros. Y quiero presentar a médicos, doctores, especialistas de la Facultad de Medicina de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Y empiezo por las damas presentando a la doctora Sandra Rodríguez, que ella es una doctora pediatra, coordinadora de cuidados intensivos de pediatría. Doctora Sandra, bienvenida, ¿qué tal está? Mucho gusto, gracias por la invitación y por permitirnos el espacio en este programa, pues con tanta audiencia como para poder educar un poco a la población en esta epidemia que estamos viviendo. El tema hoy será educar a la población. Presento al doctor Manuel Sierra, que es doctor PhD, graduado en Harvard, con una maestría en salud pública. Doctor, bienvenido, ¿qué tal está? Muy buenos días a la teleaudiencia, gracias por la invitación. Y como decíamos antes, nuestro propósito es dar algunas lecciones aprendidas y algunos consejos a la población con el fin de minimizar el impacto de la epidemia en todo el territorio nacional. La realidad hoy día es que llevamos más de 65 hondureños fallecidos. ¿Qué significa esto para un pueblo de 9 millones de habitantes? Bien, y eso significa también ya más de 40.000 casos reportados en el sistema nacional, lo cual uno que sabe las estadísticas sabe que más o menos las cifras hay que multiplicarlas por 5, o sea, son aproximadamente unos 200.000 casos los que están ocurriendo hasta esta fecha. De ellos, una buena parte, un 30% son asintomáticos, el otro porcentaje, un 30% son dengue muy leve, y el 40% es lo que estamos viendo en el sistema, la gente que acude, que se siente enferma, que acude a los servicios de salud, y de esos un 10% va a ser dengue severo y un porcentaje de esos se va a morir. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, el dengue no es nuevo en Honduras. O sea, yo he hecho un análisis y varias publicaciones sobre el comportamiento del dengue y más o menos desde 1998, es decir, hasta la fecha, es decir, llevamos más de como 30 años de experiencia en el dengue. Esta epidemia se comporta de una manera cíclica, es decir, cada 4 o 5 años tenemos un dengue epidémico, es decir, y precisamente
desde finales del año pasado y este 2009 es el año en que todos esperábamos una epidemia. Ahora, la epidemia también es función de 5 factores principales, ¿verdad? Uno, que es la abundancia del vector, que lamentablemente los centros urbanos principales del país pululan en contenedores, pilas y cualquier recipiente que colecte agua, que son los sitios donde se multiplica el vector. En segundo lugar, depende también de los serotipos circulantes, y lo que agrava esta epidemia es que Guatemala desde abril del año pasado reportó la circulación de los 4 serotipos, lo cual hace el riesgo todavía mayor. El tercero, que es la población susceptible, y en estos momentos, y la doctora nos va a confirmar, la población susceptible en estos momentos en el territorio nacional son los menores de 15 años, es que no hay duda de cómo se está comportando la epidemia. El cuarto factor importante, que es las condiciones de vida, o sea, y el acentuamiento de la pobreza, pero sobre todo, detrás de todo eso es la urbanización desordenada de las ciudades en toda América Latina, en África, en Asia, pero especialmente en Honduras, y la falta de acceso a agua para el consumo humano. O sea, yo le compartí a la doctora al inicio que aproximadamente un 40% de los barrios en Tegucigalpa les llega agua una vez al mes. Y el último punto, que es el sistema de salud. O sea, entonces, este exceso de muertes, este exceso de dengue severo, lo que refleja es un sistema de salud desfasado, colapsado, que no pudo prever, por ejemplo, las señales de alarma que estaba dando el sistema epidemiológico desde el año pasado, que declaró emergencia hasta hace unos pocos meses. Y entonces todo esto se conjunta en esta gran epidemia que nos está llevando de encuentro a toda la población hondureña. ¿Por qué dice que el sistema de salud está colapsado? O sea, en términos de respuesta, o sea, por ejemplo, a este tipo de epidemia, desde digamos. el año pasado que el departamento de Cortés, o sea, yo hice una presentación en el colegio médico y le titulé a mi diapositiva: el departamento de Cortés gime y llora desde el año pasado y nadie le hace caso. O sea, con estadísticas proporcionadas por el mismo sistema, desde mediados del año pasado los casos de dengue severo, las hospitalizaciones por dengue severo iban en aumento en el Seguro Social y en el Catarino Rivas de San Pedro Sula, y no hubo respuesta. O sea, y la respuesta no solamente es el personal de la región, sino que es el colapso económico de las regiones sanitarias. O sea, que no habían insumos, no había equipo, no había personal, sumido a eso el saqueo del Sistema Nacional de Salud, los niveles de corrupción. Entonces todo eso se conjunta en una epidemia. ¿Así tan mal está, doctor? O sea, yo suelo decir que tenemos el dengue que merecemos, el número de casos de dengue que merecemos. Y una cosa interesante para los que miran los datos y las estadísticas: en Latinoamérica, usualmente en los últimos 3 años, y no la Latinoamérica, sino en el continente americano, se ha reportado 500,000 de casos en los últimos años. En el 2019 hay reportados, y no ha terminado el año, 1.5 millones de casos. O sea, que es 3 veces lo del año pasado. 200% creció Sí, la cantidad. así es. Pero cuando usted desglosa esas cifras, hay 2 países, Brasil, que reporta 1.3 millones de casos, y Honduras, que reporta más de 40,000 casos. O sea, entre esos 2 países son los principales responsables de la epidemia en el continente americano. Y el común denominador en esos 2 países es la inestabilidad social, el recorte en los presupuestos de salud, o sea, toda una serie de cosas que se conjugan para que estos 2 países vayan al frente en el continente americano en la epidemia de dengue. ¿Usted diría que hay que inyectar recursos a la Secretaría de Salud para prevención? Así es. ¿O hay que manejar los fondos con transparencia? Creo que es una combinación de factores. O sea, para mí una cosa importante es el talento humano. Es decir, mientras prevalezcan en nuestro país las costumbres arcaicas
de elegir personas en puestos claves por clientelismo político, por ser familiares, por ser aportantes, correligionarios, etcétera. El dengue jamás va a respetar eso. Es decir, el dengue es un problema de años, de países con gran envergadura. Si usted no pone al frente personal técnico que sepa lo que hay que hacer, jamás vamos a poder contener eso. El segundo son los recursos económicos, financieros, manejados con transparencia. Y el tercero, que es una política de salud preventiva. Es decir, todavía nuestro país se mueve en un modelo terciario, que lo que manejamos es casos en hospitales. Es decir, la salud de Honduras se mira desde la perspectiva de un hospital. Y la mayoría de los problemas de salud de la población se resuelven con prevención y con estilos de vida, mejorando las condiciones de vida, disminuyendo los niveles de pobreza. Y el tema de la capacidad que tenemos para atender a estos 40,000 mencionó usted, pero me llamó la atención que dijo, estos 40,000 hay que multiplicarlos por 5. Sí. ¿De qué depende o por qué multiplicarlos por 5? Es el comportamiento, es decir, de cada 100, o sea, porque el dengue... Hay 40,000 contaminados. El dengue tenemos como 200 años de estar lidiando con él. En Honduras como unos 40 años, ¿verdad? Pero uno sabe que de 100 casos de dengue, 30 de ellos van a ser asintomáticos, otros 30 van a ser casos leves y el 40% de ellos va a ser dengue con síntomas que lo obligan a buscar atención médica, y de ellos un 10% le va a tener signos de alarma y hay necesidad de hospitalizarlo. Entonces todas esas cifras uno las maneja, y cuando uno mira ese desborde de tanto caso de dengue severo, tanta muerte, etcétera, entonces uno sabe que las cosas andan mal. Y yo creo que la doctora Sandra tiene mucha más experiencia porque es la que está al frente. Solo quiero hacer una pausa porque le voy a dar la palabra a la doctora pediatra, porque usted y de emergencia. Sí, usted dijo una cosa importante. Aquí hay un grupo susceptible. Es el mismo concepto sinónimo de vulnerable. Así es. Es el mismo concepto, ¿verdad? No necesariamente. La vulnerabilidad por las condiciones de vida, la susceptibilidad es por no tener anticuerpos contra el serotipo circulante. Entonces, en estos momentos, la población naive, que uno llama en inmunología, que es la que no tiene background para ese serotipo, es la población menor de 16 años. Entonces, usted mira que el grueso de los casos está en esa población. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Sandra para que me explique y me ahonde un poco más, porque estamos preocupados por los niños. Estamos muy preocupados por los niños porque la mayoría de las personas que han fallecido son menores de 16 años, ¿verdad? Esa es la estadística. Por ahí hay un cuadro y también usted tiene una filmina para que las analicemos después de la pausa. Aquí esta mañana analizando el tema del dengue con los especialistas de la querida Facultad de Medicina de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya regreso. Bueno, doctora, le doy la palabra porque estamos preocupados realmente por lo que está pasando con los niños. El doctor lo decía con claridad, menores de 16 años están
mayormente afectados. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sí, la mayoría, casi el 90% de los pacientes que han sido afectados ahorita por el dengue son niños, menores de 16 años de edad. Niñez tenemos definida nosotros en nuestro país hasta los 18 años de edad, se es niño. Pues de ellos la mayoría son, de ese 90%, como un 40-50% de ellos son menores de 5 años de edad. El resto pues van entre los 5 a los 16 años de edad, que es donde se está reportando la mayoría de los casos. Y cuando hablamos de la mayoría de los casos, hablamos también del dengue con signos de alarma, que luego vamos a explicar qué significa eso, dengue con signos de alarma, y de ello pues un otro porcentaje que está presentando un dengue grave, que son los que corren el riesgo de fallecer. Sumado a lo que dijo el doctor Sierra, pues un factor importante aquí determinante es la educación. Estamos de acuerdo en que la Secretaría, el Estado es responsable de la salud y es responsable también de la educación, pero aquí nosotros como población tenemos que tomar un rol muy predominante para poder combatir realmente el dengue. Corresponde a nosotros en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, hacer nuestra parte. Buscar los criaderos de zancudo, eliminar los criaderos de zancudo. Sin zancudo definitivamente no hay dengue. Entonces, si tenemos que la población más susceptible, los mayores que están siendo afectados son los niños, entonces debemos hacer algo, debemos intervenir, y es lo que nosotros pretendemos en este programa, es dar un parte de información y no provocar la desinformación, que es lo que crea realmente la histeria colectiva y esa sensación caótica que estamos viviendo con el dengue, que lleva a desbordar realmente o a colapsar los sistemas de salud. De estos hay una diapositiva por ahí que la vamos a ver un poco más adelante. La mayoría es un dengue sin signos de alarma, un dengue que tiene una etapa de fiebre que dura 3-4 días, y la mayoría pasan ya luego a su fase de recuperación sin pasar por una etapa crítica. Pero hay un porcentaje, un 10%, un 20% de estos pacientes que sí van a entrar a esa etapa crítica del dengue, sobre todo en los niños, porque no tienen una memoria inmunológica contra los virus del dengue. Entonces, por eso ello los hace más susceptibles. Sí hemos tenido nosotros pacientes graves en el hospital escuela, sobre todo, es donde llegan referidos estos pacientes. Hemos tenido mortalidad por dengue. La mayoría de mortalidad que hemos tenido en el hospital escuela de los niños no son del distrito central, son pacientes que vienen referidos ya de otros hospitales, que vienen en condición bastante crítica, pues, y que lamentablemente fallecen en nuestro hospital. O sea, vienen referidos de otros departamentos, digamos. De otros departamentos, o sea, de otras regiones. ¿Por qué lo refieren para acá, para el hospital escuela? Uno, porque los hospitales regionales no tienen la condición necesaria, no han establecido todavía las unidades de dengue con un personal capacitado, tanto de enfermería como personal médico, para poder atender al paciente que presenta este porcentaje de paciente, que es el 10%, que presenta dengue con signos de alarma. Doctora, ¿cuál es el tratamiento, mientras mi compañero me ubica ahí las filminas que va a presentar usted, que le debemos de dar a los niños, para que el doctor me explique después a los adultos? ¿Qué tratamiento debemos dar a los niños? Porque en este momento, muchas madres que nos están viendo y muchas personas que nos están viendo y tienen un familiar enfermo de dengue, quizás no hayan qué hacer, porque dele agua, dele agua, dele agua, dele agua, dele agua. Eso está fabuloso, pero ¿qué más hay que hacer para no entrar en una histeria colectiva, digamos? Sí. Bueno, en primer lugar determine el día que comienza la fiebre. Cuando nosotros decimos determine el momento en que inicia la fiebre, hablamos del día y la hora en que inicia la fiebre. De ahí empezamos nosotros a contar los días de enfermedad. Cuando inicia la fiebre, generalmente es una fiebre de inicio abrupto, una fiebre elevada que inicia súbitamente. ¿De cuántos grados, digamos, doctor? Entre 38.5 a 40 grados centígrados. Fuerte. Una fiebre alta, así, inicio brusco. El niño está bien hasta tipo 9 de la mañana, de repente 10 de la mañana el paciente tiene fiebre, el niño tiene fiebre, una fiebre alta. A partir de ese momento nosotros comenzamos a contar el día de enfermedad. Entonces, ese día usted le puede busque atención médica desde el primer día que comienza la fiebre.
acetaminofén nada más para el manejo de la fiebre, ningún otro medicamento, no se automedique, solo acetaminofén le puede dar, ningún medicamento inyectado, ya sea intramuscular o intravenoso, no vamos a dar ningún remedio casero, ninguna otra cosa más que el acetaminofén. Ningún tecito que acostumbran las abuelas, nada de eso. No, busque ayuda. Ayuda en el servicio de salud. Luego, cuando hablamos de los líquidos, el agua está bien, pero mucho cuidado con el agua. Cuando el niño, además de agua, pierde también lo que nosotros llamamos electrolitos. Para manejar el paciente con dengue, el paciente con fiebre con dengue, sí hay que darle suficiente cantidad de agua, pero use el litrosol, las sales de rehidratación oral, el que es el sobrecito que le dan en el centro de salud, que venden en las farmacias y que es muy fácil de diluir un sobre en 1 litro de agua, eso es lo ideal. Ese es bueno. Eso es lo que y todavía ser. Sale el litrosol. Todavía sale, ahí en los es comercial en las farmacias. Y lo venden en las farmacias. Sí. Entonces, escuchen, madres, escuchen, litrosol. No, ya no escuchaba esa palabra yo. Sí. Litrosol. Ese es el que nosotros vamos a darle al niño. Le va a continuar dando su alimentación que le suele dar, pero importante que lo hidrate, que lo lleve al hospital o al centro de salud. Ahí le van a atender, le van a llevar una ficha donde le van a ir cuantificando, lo van a ir examinando, le van a ir evolucionando día a día, por lo menos hasta que tenga el quinto o sexto día de enfermedad, le van a llevar un monitoreo de signos que son importantes para el médico y para determinar la gravedad o si está entrando en esa etapa crítica, y le van a hacer hemograma para llevar un seguimiento laboratorial. Entonces, y además de eso, es importante también que use el mosquitero. Entonces, el mosquitero no es para proteger al que ya está enfermo, el que ya está enfermo, pues ya está enfermo. Fíjate que no está enfermo. Exactamente. Entonces, el uso del mosquitero es para proteger al resto de la familia de que se vayan a infectar por el dengue. Entonces, use el mosquitero. ¿Hasta cuándo vas a usar el mosquitero? Pues hasta que tenga 5 días de enfermedad, que es la etapa en que dura la viremia o el tiempo de infección que puede tener. A ver, doctora. Me va a preguntar que le haga algunas interrogantes infantiles, ¿verdad? Pero yo soy periodista y ustedes son los especialistas. Para eso estamos. Usted habló ahorita de una madre y de una familia que es muy responsable, identificó el día que empezó la fiebre y que lo llevó de inmediato. Y aquellos que se resisten, digamos los hombres que somos machistas, y usted anda con calentura y dice, no, pero me siento bien y no le voy a decir a nadie. Y pasó el segundo día igual y anda queriéndose aguantar. Ya, eso me lo va a contestar el doctor. Pero los niños, cuando han pasado 2 o 3 días y están con esa calentura y aún no los han llevado al médico, ¿qué indicaciones le damos? Perdón, reformulo la pregunta. Si el padre o la madre no sabe cuándo empezó la fiebre, digamos. Igual. Listo, en el momento, si aunque no sepa el día que comenzó la fiebre, en el momento que se percate de que el paciente tiene fiebre, debe llevarlo. Inmediato. Inmediato, sí. Para eso hablemos entonces un poco de cuál es la sintomatología antes de que pase al doctor. Muy bien, del paciente con fiebre. Sí, sí. Entonces, en esa primera, no sé si tenemos tenemos, Wilmer, la slide para que podamos verla en este momento. Sería un poco más fácil de que lo entendieran si lo vemos en la diapositiva. Si no, igual, el dengue es una enfermedad evolutiva, tiene 3 fases. Una primera fase que es conocida como la etapa febril o la fase febril. Esta dura generalmente entre 1 y 3 días. Entre el primero y tercer día dura la etapa febril. Aquí el paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene dolor en los ojos o atrás de los ojos, tiene malestar general, tiene dolor de las articulaciones, dolor en los músculos, incluso puede tener unos puntitos rojos en la piel que nosotros llamamos petequias, son como moretitos en la piel que se llaman petequias, y eso lo presenta generalmente en estos primeros 3 días. Incluso puede presentar un poco de dolor de garganta. Eso lo tenemos nosotros. ¿Ese, doctor? Exactamente. Okay. Entonces, ahí, en la primera etapa que dice la fase febril, vean ustedes que de ahí del 1 al tercer día, entonces es la que nosotros llamamos la fase febril, y es donde se presentan estos síntomas que acabo de mencionarles en este momento. ¿Qué es lo que le puede pasar? Complicaciones que podemos tener durante esta etapa febril. Bueno, que el paciente se deshidrate por la fiebre que es elevada y que no haya sido hidratado adecuadamente, que no le hayan dado los líquidos adecuadamente, entonces se puede deshidratar.
Aquí, en estos primeros 3 días, en cuanto al laboratorio, vamos a ver que el hematócrito, que es un hemograma que le van a mandar a hacer, se mantiene estable y las plaquetas pues generalmente se mantienen normales en estos primeros 3 días. Luego a partir del 4.º día, como ven ahí en la diapositiva, que está marcado en rojo o en rosado, entonces ahí a partir del 4.º día, entre el 4.º y el 6.º día es cuando empieza la fase crítica. Aquí inmediatamente cae la fiebre, así como apareció de manera brusca, cae la fiebre de manera brusca. Esta es la etapa en la cual se puede complicar. Cuando cae, ¿a qué se refiere? ¿Se agudiza? Cede la fiebre, no, cede la fiebre, ya no tiene fiebre el paciente. ¿Se le quita la fiebre? Se le quita la fiebre. Entonces, ahí al quitarse la fiebre, entonces es donde comienza realmente la fase crítica. No todos van a ser fase crítica. Entonces, ahí donde se puede presentar la fase crítica, es cuando empiezan las complicaciones. ¿Y por qué se dan estas complicaciones? Porque el líquido, el plasma, así se llama plasma, es el líquido que se mantiene circulante en el vaso sanguíneo, entonces comienza a fugarse, hay un daño del vaso sanguíneo, comienza a fugarse el líquido hacia afuera del vaso sanguíneo y entonces comienzan a presentarse las complicaciones y aquí comienzan entonces el dengue con signos de alarma que llamamos nosotros. ¿Qué son signos de alarma? Dolor abdominal, puede haber sangrado, ya sea un sangrado de la nariz, puede haber sangrado de la mucosa, sangrado de la mucosa de la boca, puede haber también sangrados en piel y incluso puede haber algún sangradito transvaginal si es una adolescente o es una mujer. Entonces puede haber vómitos, los vómitos son importantes, hablamos de 3 vómitos en 1 hora o 4 vómitos durante 6 horas y a eso le llamamos nosotros un signo de alarma. Incluso esto, lo demás lo va a detectar el médico, que incluso puede haber complicaciones respiratorias, puede haber complicaciones abdominales, incluso una de ellas puede ser hasta complicaciones cardíacas. Eso se da en esta segunda etapa del dengue y a partir del 6.º día... ¿Quiere que sigamos viendo la filmina o tiene otra? ¿La misma? La misma, sí. Veamos la misma, Wilmita. Luego entonces, ahí donde dice, vean el laboratorio, entonces comienza a aumentar el hematócrito y aquí es cuando comienzan a disminuir las plaquetas. Esta es la fase entonces que comienzan a disminuir las plaquetas y ya a partir del 6.º día entonces comienza la fase de recuperación que esta puede durar de 1 a 2 semanas esa fase de recuperación y después cuando el paciente ya se siente mejor, empieza a comer y ya pasaron generalmente las complicaciones, pero la etapa de recuperación es un tanto lenta. Si hasta ese día 6.º no se le da el tratamiento al bebé, al niño, ¿puede originar la muerte? Es el paciente que se puede complicar. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces que ahí solo quiero mostrarles realmente el porcentaje tan pequeño que realmente se debe complicar o que se complica del paciente por dengue. O sea, las estadísticas, vean en la primera que vemos ahí, entonces en la primera parte, el círculo grande, que ahí ese es el dengue, el 90% va a ser un dengue sin signos de alarma, un dengue solo con fiebre y el malestar general, dolor de cabeza, el que no se quiere alimentar. Ese es el paciente, el 90% de los pacientes van a presentar, se van a quedar ahí en esa etapa y no van a pasar a la siguiente etapa que es la fase crítica. El 10% de esos pacientes pasan a la etapa crítica, a la fase crítica y esos son los que presentan los signos de alarma que hablamos anteriormente y vean que solamente un 2% de esos pacientes son los que llegan al dengue grave y son los que corren el riesgo de fallecer. Eso sí, el paciente es manejado adecuadamente desde la primera etapa, que es la etapa febril, que es donde debe manejar con acetaminofén nada más, con abundantes líquidos y con su alimentación. Y ese es el manejo del dengue. Es sencillo, pero sí es muy estricto, sí requiere que el cuidador del niño, hablando en el caso particular de pediatría, esté muy pendiente de darle los líquidos. El niño probablemente no va a querer tomárselos, vigile que el niño esté orinando adecuadamente, que orine lo que él normalmente orina. Si el niño orina adecuadamente, significa que el niño se mantiene hidratado. Entonces, darle los líquidos, puede darle agua, pero no le dé mucha agua. Ojo con el agua pura nada más, porque entonces le estamos reponiendo solo el agua, pero no los electrolitos. ¿Agua de coco? Agua de coco está perfecta. ¿Suero? Y el suero. Sí. También. Eso es ideal. Bueno, evite las bebidas azucaradas, jugos de lata, si le va a dar Gatorade. jugo,
Gatorade tiene Menos. mucho electrolito. tiene muchos. Y eso, esos Energizante. Energizantes, Las bebidas tampoco. energéticas tampoco. Nada que tenga contenido de azúcar es bueno para el Muy dengue. bien, tengo Eso que está hacer una pausa, contraindicado. pero le voy a dar la palabra al doctor Manuel inmediatamente después de la pausa para que me haga un esbozo también de lo que sucede con los adultos, ¿verdad? Que quizá muchos adultos se enferman y por no llegar a tiempo, por no tomar las medidas, por creerse machito o machita, se complica la cosa. Y el programa de hoy es un programa absolutamente educativo, que queremos que usted tome conciencia. Esto del dengue ya no es broma. Ahí le mandé a Wilmer también las últimas estadísticas hasta la semana 30, que las vamos a presentar después de la pausa. ¿Cuántas personas están afectadas hoy? El doctor habla de 40,000 por 5. 200,000. Son 200,000 personas. Mínimo. Mínimo. Esto es alarmante, esto es alarmante. Voy a la pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6. Cada vez más maestros están aliviando sus deudas con la iniciativa del gobierno, Consolidando. Yo solo que recibo son... Decían que si podían o no podían, y a tu vez por fin lo que pasó. Y tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Ganar 6, número 1. Somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos. Somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos. Somos la gente de aquí. Canal 6, número 1. Somos la gente de aquí. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. Regreso de la pausa. Cuénteme lo que me estaba contando ahora mismo. Bueno, el otro factor importante que estamos hablando con Juan Carlos es el impacto económico de la epidemia, de las epidemias de dengue. Es decir, desde 1998 yo hice un recuento y tenemos en el país aproximadamente unos 600,000 casos de dengue sintomático que se reportó en el sistema de salud, aproximadamente como unas 15,000 hospitalizaciones, y usando, digamos, algunos indicadores como son los días perdidos por discapacidad, más los días de hospitalización. O sea, cada epidemia de dengue, por ejemplo, esta epidemia fácilmente, solo por días perdidos y por hospitalizaciones, es posible que le cueste más de 50 millones de lempiras al país, más Bastante todo dinero. el dinero invertido en la campaña, en los diferentes tratamiento que se le insumos, da. personal humano. Estaba hablando con las autoridades de la región metropolitana de Tegucigalpa, por ejemplo, llevan aproximadamente unos 20 millones de lempiras invertidos solamente en este periodo. O sea, entonces el impacto económico también es muy importante. Ahora, hablemos ahora de los adultos. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar al adulto que se contagió del dengue? Bueno, siempre el enfoque es preventivo. O sea, primero ubique si usted tiene un factor de riesgo o no. O sea, entonces en los adultos lo que hablamos, si usted es una mujer embarazada, si usted es un adulto mayor, o sea, tiene 60 años o más, si usted tiene una enfermedad de base, o sea, sobre todo diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva, o sea, cualquier cosa de esas, usted inmediatamente está ubicado en una categoría de riesgo. O sea, que eso es bien importante en los adultos, reconocer ese factor. El otro punto importante es el axioma que estamos manejando ahorita en los clínicos, es cualquier síndrome febril en estos momentos en Honduras es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, ante la sospecha de dengue, usted busque signos de alarma.
Entonces ya la doctora insistió mucho en eso. O sea, si usted tiene vómitos persistentes, dolor abdominal, empieza un sangrado o algo así, y lo más importante, o sea, la presión empieza a caer, entonces si el niño se empieza a poner letárgico, que no se mueve, el adulto empieza a sentirse mareado, que se quiere caer y todas esas cosas, es el momento de acudir inmediatamente a la unidad de salud para que lo mejoren. La otra recomendación y que hizo la doctora, sobre todo para aquellas zonas del país, regiones sanitarias que empiezan a ser afectadas, es que es muy importante que en las unidades de atención se tengan personas que atiendan los casos febriles. O sea, porque hay que tener personal con experiencia que rápidamente, o sea, atienda a estos pacientes y rápidamente reconozca los signos de alarma y que sepa qué es lo que hay que hacer. Entonces, incluso en algunas unidades de salud de la región sanitaria metropolitana, en estos momentos es importante descargar de la función rutinaria al personal asistencial, por lo menos a uno de ellos con experiencia, para que se haga cargo de los casos febriles, o sea, porque lo más importante es la detección temprana y oportuna. Y la atención, básicamente, es lo que la doctora mencionó, o sea, es el reconocimiento de los signos de alarma, o sea, ante la presencia referida a una unidad de salud, e iniciar la rehidratación, ya sea oral o intravenosa, dependiendo de las condiciones del paciente. Bueno, la preocupación de los hondureños es que esto se masifique, doctores, que esto se siga masificando mucho más. Sí. ¿Estamos a punto de que eso se masifique mucho más o estamos a punto de parar esto? No. ¿Cuál es la realidad del país en este momento? No, o sea, nuestra opinión es que nos faltan los 2 meses peores. O sea, esta epidemia... Estamos en la semana 30 hoy, ¿verdad? Sí, esta Terminándola. epidemia se va a revertir hasta las primeras semanas de octubre, por ahí, es decir, cuando... ¿Por qué en octubre? O sea, faltan los 2 meses de lluvia, o sea, Ajá. los 2 meses de lluvia. Sí. Recuerde que la abundancia del vector es el principal sustrato, entonces cualquier cosa que colecte agua limpia, sombreada, es un sustrato para que el vector se multiplique. Luego están los 4 serotipos circulando, la población susceptible, y entonces nosotros hemos visto cómo una epidemia incipiente que empezó en el borde entre Guatemala y Honduras, que tenía signos de alarma desde mediados del año pasado, rápidamente empezó a saturar Cortés, se extendió hacia Lloro, hacia Santa Bárbara, el corredor central, luego vamos hacia el sur, Olancho, o sea, porque el dengue así es, tiene una de las ¿Por qué el tasas- departamento de Cortés ha avanzado tanto esta enfermedad? O sea, ¿Por qué Cortés es uno de los de mayor incidencia? es que está la conexión epidemiológica, es decir, es que ahí es donde nos falta tener una cultura de prevención y de movilización rápida ante la evidencia. Guatemala fue el primer país de Centroamérica que antes de mediados del año pasado, en el primer trimestre, lanzó la voz de alarma de que estaban circulando los 4 serotipos. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos que casi a diario de 900 a 1000 inmigrantes capturados en Guatemala son regresados a Corinto, en Cortés, y son regresados en San Pedro Sula en los buses. Entonces, además de ser inmigrantes irregulares, traen dengue. Entonces, lo más lógico era que la epidemia iba a estallar en Cortés, y de hecho la evidencia así lo demuestra, o sea, empezó en Cortés. Entonces, estas acciones que están ocurriendo hoy debieron de haber sido tomadas de emergencia en el segundo y tercer trimestre del año pasado. Dice, buenos días a sus invitados, Juan Carlos. Mire, yo quiero dar una humilde opinión pública. Mire que lo que el médico dice es una gran realidad, al 100%. Nosotros vivimos aquí en una aldea del llano, en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Aquí hay personal empleado en el centro de salud que no saben nada de salud, sino que estos puestos de empleo están puestos por política, es decir, ya que todos nosotros ya lo sabemos, y si lo hacemos ignorantes es porque lo hacemos, que repite muchas cosas. Dice, el alcalde de la localidad no da ningún tipo de apoyo a la gente, está diciendo alguna gente en mensajes.
Dice, buenos días, quería preguntarle si una persona está contaminada por 7 días y ha estado tomando acetaminofén, está en su casa y no ha mostrado ninguna mejoría, ¿qué se debe hacer? Y que ha estado tomando solo acetaminofén, dice. Sí, debe buscar ayuda médica porque no todo lo que es fiebre es dengue. Así es. O sea, ahorita buena como digo, aclaración. es fiebre Buena hasta que no se aclaración. demuestre lo contrario. Entonces, si todavía persiste después de los 7 días, porque la fase es el paciente puede durar con fiebre, ese que no pasa por la etapa crítica, puede durar hasta 7 días con fiebre, de 2 a 7 días. Si ya lleva 7 días y no ha cedido la fiebre, pese a que ha estado tomando acetaminofén, debe buscar ayuda médica para descartar que sea otra enfermedad y no dengue. No todo va a ser dengue. De momento, fiebre es dengue hasta que no se demuestre lo contrario, pero para demostrar lo contrario debe buscar asistencia médica. Dice, buenos días Juan Carlos, saludos a sus invitados. Les consulto qué hacer. Yo soy de la ciudad de Ocotepec, que desde hace 2 meses no tenemos litrosol y los pacientes solo beben agua o sueros con colorante. Contésteme qué hacer, por favor, muchas gracias. Agua O sea, de nuevo, o sea, el desabastecimiento del sistema de salud, o sea, es una cosa crítica, o sea, pero ante eso, es decir, una es buscar el sector privado donde el litrosol, o sea, y es un producto que no es muy caro, pero ante la escasez de eso, hacer suero casero, o sea, el suero casero. O sea, la receta es sumamente fácil, en 1 litro de agua, usted agrega 5 cucharadas de azúcar, le agrega un poquito de limón, un poquito de bicarbonato, para el limón por el potasio, el bicarbonato y una pizca de sal, y usted tiene ya el suero casero, es decir, es el Bicarbonato, dengue, agua y sal. una Azúcar. pizquita de bicarbonato y una pizquita de sal, azúcar y en 1 litro de agua, y le agrega un poquito de limonada para que tenga sabor, y además el potasio que el limón proporciona, y usted tiene el suero casero, es decir, es fácil de hacerlo. Y les consulto, ese tema de los repelentes, tengo que hacer una pausa, pero me contestan si realmente funciona, repele realmente al zancudo, porque el criterio de todo el mundo es que este zancudo dicen que se ha inmunizado a muchas cosas. Se ha inmunizado a la fumigación, A la nebulización. se ha inmunizado a no sé cuántas cosas, y que ahora es más fuerte, más poderoso. Así es. Me contestan después de la pausa. En el último segmento del foro, ya regreso. Decían que si podían o no podían, y ya tú ves por fin lo que pasó. Y tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número 1. Somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos. Somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Bueno, por ahí tenía una cifra que le envié a Wilmer para que las proyectemos. Hoy se está culminando la semana 30. En materia de salud ustedes manejan mucho estos datos de semanas. Hoy se finaliza la semana 30. Ya me va quedando poco tiempo de foro y quiero que aprovechemos al máximo este último minuto, mientras mi compañero me ubica esa tablita donde hace un recuento de los últimos hallazgos. ¿Con qué podríamos ir ya como enviando un mensaje contundente a la gente, doctora Sandra y doctor Manuel? Sí, es muy importante, igual la gente debe hacer conciencia de que estamos dentro de esta epidemia, que tenemos la epidemia ya, que hay que procurar siempre la prevención, evitar que esta epidemia llegue pues a niveles más altos, sobre todo a la mortalidad o que se vayan a complicar. Para esto pues la Secretaría de Salud y las instituciones dedicadas a la educación, como lo es la universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, pues deben enfocarse en apoyar al médico, apoyar al personal de salud que se encuentra en los hospitales regionales, allá en las áreas más remotas donde hay
médicos incluso en servicio social, enfermeras nada más que se encargan de la asistencia del paciente, que es el primer nivel de asistencia del país. Entonces es de capacitar a este personal para dar la atención adecuada al paciente que presenta ya el dengue. Pues ya lo tenemos, entonces ahora hay que hacer frente a la epidemia, hay que manejarla adecuadamente para evitar la mortalidad. Generalmente si llega a la mortalidad del paciente, una mortalidad tan elevada, es que las intervenciones en el primer nivel de atención, pues hubo falla en algo durante esa intervención. Doctor, y eso que ha dicho, pongamos el cuadro, Wilmer, que ha dicho alguien que dice que este dengue es exageradamente agresivo. ¿A qué se ha debido? Al principio se sospechaba que había tal vez una mutación genotípica en el virus circulante. Sin embargo, se enviaron muestras al extranjero, ya vino el reporte. Ese es el último dato, mire, doctor. Y el dengue que Secretaría de Salud. está circulando, el serotipo, no ha mutado genéticamente. O sea, lo que ha cambiado es, por un lado, la población susceptible, que son esos menores. En segundo lugar, el sistema de salud que muestra signos serios de colapso y una capacidad de respuesta bastante desfasada, lo cual se traduce entonces en ese sobrediagnóstico de tanto dengue severo, y sobre todo lo que más nos preocupa a nosotros es el exceso de mortalidad que se está dando a nivel del país, que no puede ser. Sí, o sea, sí. no puede ser. Sí. ¿Debe preocuparnos a todos esto o qué mensaje le enviamos al pueblo hondureño? Que siga tomando las medidas de precaución en sus casas sobre todo. Miren, los sociólogos hablan de un término que se llama el locus de control, y ese quizás es mi mensaje final. El locus de control es la capacidad que usted tiene de reconocer que usted es el arquitecto de su propio destino. O sea, lo que quiero decir yo acá es que el responsable principal de que existan o no existan Aedes aegypti en su casa es el dueño de casa. Es decir, no hay capacidad ninguna, aún con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER activado, de visitar el 100% de las viviendas de toda Tegucigalpa. Es decir, es tiempo de que nos unamos, de que nos volvamos ciudadanos activos de la capital, que nos protejamos unos a otros, cuidemos a nuestra población, nos mantengamos vigilantes de nuestras pilas. Está bien que tengamos recipientes y todo ese tipo de cosas, pero tenemos que vigilarlas para evitar la presencia de Aedes, porque es una epidemia que nos lleva de encuentro a todos. Pregunto a una madre de familia, soy madre de familia, tengo 4 hijos. ¿Cuánto es el tiempo, el periodo de infectividad de la enfermedad? Dice. Sí, debe ser el periodo en el cual el paciente es un foco que es contaminante, un infectante para el resto. Generalmente dura la fase febril. Durante esos 2 a 7 días generalmente es donde el paciente puede ser infectante, donde si le pica un mosquito, un zancudo, una Aedes aegypti, una hembra, pica a una persona que tiene fiebre durante estos primeros 5 a 7 días, generalmente son 5 días, entre estos 5 días entonces, y va a picar a una persona que está sana, pues entonces puede provocar la enfermedad. O sea, usted me puede pasar el dengue a mí con ese zancudo. Yo no, el mosquito, si el zancudo sí le puede. pica a usted y luego me viene a picar a mí. Yo tengo dengue, me pica a mí, luego le va a picar a usted, entonces el mosquito le transmite el dengue a usted. Ahora, O sea que lo que es importante aclarar es lo siguiente, o sea, la hembra de Aedes cuando sale de la fase de pupa sale estéril, o sea, no hay transmisión transovárica, muy poca. Para que la hembra se infecte necesita picar por primera vez a una persona infectada, el virus entra dentro de un ciclo en el intestino y luego eventualmente emigra hacia las glándulas salivares. Entonces, cada vez que ese mosquito pica, entonces en la saliva va el virus y así infecta a otra persona. No es una transmisión de picada a picada, de que se infecta aquí y luego con la misma sangre de acá, no, sino que es la saliva. Del mosquito. Ahora, para que ustedes entiendan la importancia del mosquitero, o sea, la hembra de Aedes tiene unas antenitas en la cabecita. Esas antenitas identifican 2 señales, CO2 y temperatura. O sea, que la hembra de Aedes identifica una comida, una masa caliente que libera CO2. Entonces, una persona con fiebre
que tiene dengue, que tiene una alta viremia, o sea, entonces ustedes miran cómo se acopla la enfermedad con el vector, o sea, porque el vector anda buscando una masa caliente que libera CO2 y qué mejor que un paciente con dengue que está con fiebre de 40 grados. Entonces, por eso es importante el mosquitero, para interrumpir la transmisión. Yo les agradezco que me hayan acompañado. 30 segundos para que se despida de nuestro auditorio, doctora Sandra Rodríguez. Muchísimas gracias a toda la población. Pues si bien es cierto, tenemos una epidemia en este momento, nosotros podemos controlarla, usted en su casa la puede controlar, usted es un factor determinante para disminuir los efectos que esta epidemia puede hacer en su hogar, en su familia. Busquemos la prevención, para ello el uso del mosquitero, eliminar los criaderos de zancudo, uso de algunos repelentes, sobre todo en los niños sí está indicado el uso de repelentes. Sí. Y la otra, pues, pueden encontrar ustedes en medios de comunicación o en las redes cómo hacer una trampa casera para los zancudos. Doctor Manuel Sierra, 30 segundos, por favor. Juntos lo podemos lograr, o sea, es decir, y luego como ciudadanos responsables en toda Honduras, vigilemos nuestras casas y hagamos de nuestras casas un sitio saludable. Muchas gracias por acompañarnos. Médicos de la Facultad de Ciencias Médicas de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Sandra Rodríguez, que es coordinadora de cuidados intensivos de pediatría, pediátricos, y el doctor Manuel Sierra, el doctor PhD graduado en Harvard, de la maestría en salud pública. A ustedes gracias por esa sintonía. Cuidémonos, cuidemos a nuestros niños, nuestras personas mayores también. Cuidémonos todos del dengue, hagamos cada uno de nosotros nuestra parte. Nosotros aquí en el foro estamos haciendo nuestra parte. Queremos que usted esté sano. Que Dios bendiga este hermoso país, el creador del universo lo permite. Nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el foro.